Vamos a cerrar nuestra edición de hoy prácticamente con el mismo tema con el que la abrimos. Vamos una vez más a ese negocio de la política. Vamos una vez más a esos políticos que prometen, que ofrecen ser nuestros servidores, incluso, dicen muchos, nuestros empleados, y sin embargo, una vez que llegan a los cargos públicos, se sirven con la cuchara grande porque olvidaron prácticamente todas las promesas, menos una, aquella que se hicieron a sí mismos: no cometer el pecado de la pobreza. Y si la Iglesia Católica ya nos habló del concepto en general de cómo la política ha perdido su sentido, vamos con botoncitos de muestra, con arrocitos negros, o algunos de ustedes dirán, bueno, prácticamente el arroz está lleno de negritos. Y es que a lo largo de estos ejemplos nos vamos a dar cuenta, como lo dijo Carlos Hank González, el maestro, un político pobre es un pobre político. Y vaya que la mayoría no quiere ser eso, un pobre político más en nuestro país. Estos son lamentables ejemplos de lo que abunda en la política de nuestro país. Dice aquel mal chiste del político que imploraba por el voto de los ciudadanos y aseguraba: yo nunca he robado, nunca he defraudado a nadie. Denme una oportunidad. Esta semana, la prensa nacional exhibió a políticos de esos que prometen, pero a la hora de cumplir, recuerdan solo aquella promesa que, al parecer, un día se hicieron a sí mismos: salir de pobres. Allí están esos cuyas esposas, la mayoría dedicadas solo al hogar, gozan de significativas fortunas en las que acumulan casas, terrenos, autos, cuentas bancarias y hasta aviones, como la esposa de Javier Gándara, candidato panista al gobierno de Sonora, la cónyuge de Ricardo Monreal, priista, perredista, petista del Movimiento Ciudadano y ahora de Morena, posee, ella sola, 10 propiedades. La del panista Mauricio Curi González, aspirante a la alcaldía de Corregidora Querétaro, sin trabajar es dueña de 4 propiedades. La consorte del priista Héctor Astudillo, que aspira a gobernar Guerrero, es dueña de 12. Hay otros como la priista Claudia Pavlovich, candidata al gobierno de Sonora, quien con un salario acumulado de 2013 a la fecha de solo 3,5 millones de pesos, posee una casa en Scottsdale, Arizona, y otra en la Ciudad de México, con un valor entre ambas superior a los 11 millones de pesos. Cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard vendió en 1,064,000 pesos un terreno valuado en 33 millones. El terreno lo compró la empresa Enalcer, de la que su hermano Enrique es socio. Allí mismo, el ahora candidato suplente del Movimiento Ciudadano está rentando en 80,000 pesos al mes un departamento con alberca, vapor, elevador y hasta roof garden. Además, la primera esposa de Ebrard y sus 3 hijos viven en una casa valuada en un promedio de 27,5 millones de pesos. Juan Manuel Carreras, abanderado del PRI Verde Panal al gobierno de San Luis Potosí, tiene propiedades que superan los 60 millones de pesos, patrimonio que forjó como secretario de Educación de su estado. En este país, el que no tranza no avanza. Esa es la ley. Y ya lo dijo el maestro Carlos Hank González: un político pobre es un pobre político. Y eso, vivir en el error de la pobreza, es el pecado que los políticos mexicanos no quieren cometer. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.